Este pibe vivía muy tranquilo en casa de dos hermosísimas waifus, hasta que una noche algo no parecía ir bien con ellas, donde todo se descontrola y de la nada una de ellas es nada más ni nada menos que la futura señora de las tinieblas. No sé si esto sea bueno o muy malo. El anime comienza con nuestro prota Basara, desayunando con su padre de lo más tranquilo en un restaurante, cuando este le dice que pronto tendrá una hermana menor. Espera, ¿cómo? El prota está algo nervioso porque la waifu no llega, por lo que decide ir a lavarse la cara, y mientras va caminando algo pensativo, este abre la puerta del baño, donde se encuentra esta sensual waifu, la cual no termina muy bien, que digamos. Luego de lo sucedido, el padre le presenta a sus dos hermanas menores, María y Mio, la chica con la que se encontró en el baño. Ambas vivirían de hoy en adelante con el prota, ya que la madre de ambas se casará con el padre del pibe. Al día siguiente, Basara es despertado de una manera muy suculenta por Mio, aunque al final todo termina saliendo mal y recibe un golpe en la parte baja, y aunque no me hayan pegado a mí, eso dolió, gente. Luego de eso tenemos un pequeño flashback donde el padre le dice que acogieron a las waifus luego de que éstas recibieran un ataque a su antiguo hogar que las dejó bastante afectadas. Pasadas unas horas, el prota y Mio salen a hacer unas compras donde la waifu es acosada por estos sujetos, pero el prota llega en modo héroe atacando a cada uno y logrando escapar con la waifu, y al llegar a casa el padre le dice que se irá de viaje a Dubai por negocios y que él se quedará a cargo de las chicas. El padre se va, y cuando el prota regresa nota que algo anda mal. Las luces están apagadas y la actitud de las waifus es distinta. En eso la loli le dice que esa será su casa de ahora en adelante y que el pibe debe irse, donde este es lanzado hacia la pared con un poder mágico, además de presenciar una transformación en demonio de la loli, donde este le menciona que él debe de tenerle respeto a la futura rey demonio Mio. Y esto no me lo esperaba. Estas deciden controlar los recuerdos del prota para hacerlo que se vaya de su casa, pero no surge efecto, y este a gran velocidad las acorrala sacando una espada mágica de manera épica, donde le responde que así como existe demonio también hay héroes. Vemos que el pibe frena su ataque y decide no acabar con ellas, pero les dice que se vayan de su casa. Al rato él llama a su padre, donde este le revela la verdad, y es que Mio es la hija del rey demonio Gilberto, sujeto que causó el fin de la guerra contra los héroes, y vivía en un mundo relativamente pacífico, pero a su vez habían demonios bélicos que los detestaban y quería obtener su trono, por lo que para mantenerla a salvo decidió enviarla al mundo humano y que esta fuera cuidada por una buena familia, ya que debido a su poder los demonios se irían tras ella. Y en un cambio de escena, las waifus están en la cima de una montaña, donde son atacados por varios enemigos. Nuestro prota, al percatarse que no están en casa, decide ir a por ellas, donde logra salvar a Mio, que caía por el abismo debido a un ataque que sufrió, pero Basara llega justo a tiempo para salvarlas y decirles que vino a salvar a su familia. Y gente, qué grande el pibe. Al estar en casa, la loli le agradece al prota por haberlas ayudado. Además, este le menciona que ahora son familia y él haría todo lo posible para protegerlas. También nos enteramos que él dejó el clan de héroes hace mucho tiempo, algo que siempre que recuerda lo vemos con una actitud diferente. Luego María conversa con Mio, donde le dice que deberá de aceptar la propuesta de nuestro prota, ya que tendrán un hogar, una familia y es mejor vivir de esa manera. Por otro lado, la loli le hace una propuesta en donde deberán de realizar un pacto de maestro y siervo, el cual les permitirá saber en dónde se encuentra el otro y cuándo están en peligro. Pero para ello el siervo deberá de besar el sello al maestro, solo que el sello que sale es a nuestro prota, por lo que Mio se niega y activa una maldición de lujuria, la cual la pone algo rara. Y ya están pasando cosas malas, gente. Este canal es cristiano. Y antes de continuar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita. Al final logran hacer un contrato y todo queda bien, aunque Mio se molesta con la loli por no haberla avisado de tal maldición. Y bueno, la loli es una cochina suprema, gente. A la mañana siguiente se dirigen al colegio, donde por casualidad estudian en el mismo instituto. Y eso no es todo, sino que también están en el mismo salón. El prota se presenta con los demás, donde de la nada la delegada se le acerca y lo abraza apasionadamente, entrándole celos a la waifu Mio. La delegada le pregunta al prota si no se acuerda de ella, donde este tiene un flashback y se da cuenta de que es su amiga de la infancia Yuki. Pasado unas horas, el prota es odiado por todos los hombres del instituto, excepto por este pibe, que lo invita a almorzar, donde este le dice que esas dos waifus son las más populares de la escuela y muchos chicos se interesan por ellas, lo que pone a pensar a nuestro prota que en cualquier momento alguien se puede infiltrar para tratar de acabar con ella. Y termina el día escolar y cuando todos se van a casa, el prota se encuentra con Yuki, que lo invita a hablar a solas, donde esta le dice que no le conviene andar cerca de Mio. Ahí nos enteramos que Yuki pertenece al clan de héroes y que fue enviada para vigilar a la besto waifu. Además es considerada como un objetivo de clase S intermedio, por eso le pide a nuestro prota que se aleje de ella, porque estar a su lado sería muy peligroso para él, aunque a él le vale madres, y decide seguir a su lado para protegerla, ya que vio que la waifu no quiere vivir como rey demonio, sino que vivir su vida normalmente. Por otro lado, saliendo de la tienda, aparece un demonio de nivel bajo, el cual Yuki
derrota con facilidad y le dice que cada vez más aparecen estos demonios, ya que el nivel de poder de Mio aumenta, y cuando esto suceda más y comienza a haber caos a su alrededor, será considerada como objetivo a eliminar. Y eso no se escucha nada bien. Al día siguiente en el colegio, este pibe se acerca a hablar con nuestro prota, donde le dice que él y Yuki fueron llamados a la sala de profesores. En eso Basara se dirige a hablar con Mio, pero esta, como sigue pensando que el prota se enamorará de la otra waifu, se activa la maldición, lo que hace que se desmaye. Y una vez estando en la enfermería, conocemos a Nagasegawa, la cual le dice a nuestro prota que debe de considerar quiénes son sus amigos y también enemigos antes de actuar. Y no lo sé, pero el desmadre parece que se viene pronto. En eso nuestro prota sale a comprar una bebida y se encuentra de nuevo con el compañero de clases, donde ambos son acorralados de la nada por varios demonios. El prota desmaya al pibe para luego derrotar a todos los demonios e ir a salvar a Mio, la cual se encuentra con Yuki, que le invitó a hablar a solas en la terraza. Estando allí, Yuki le cuenta el pasado de nuestro prota, el cual no puede usar su poder mágico por mucho tiempo, ya que cuando estaba en el clan tuvo que matar a varios de sus compañeros y luego de lo que sucedió fue exiliado de dicho lugar. En eso llega nuestro prota para detener a ambas, pero de la nada aparece un demonio con mucho flow, el cual quiere el poder de la waifu. Este le dice que el prota no puede usar su habilidad por mucho tiempo, ya que él y la Loli se la pasan día y noche matando demonios de bajo nivel, por lo que en cualquier momento este no podría combatir más. En eso aparece un demonio para acabar con Mio, pero nuestro prota la salva a costa de recibir el ataque de dicho demonio. Y no, pero era tan joven para morir. El demonio le dice a Mio que eso le sucedería a todos aquellos que decidan protegerla, y que la única manera de que no haya más sufrimiento es que ésta entregue su poder y muera. Luego de eso el pibe se va, y Basara es recuperado por el poder de María en su casa, y al despertar nuestro prota le cuenta un poco de su pasado a la Loli, donde vemos que él de todos los niños tenía una gran habilidad con la espada y un gran poder oculto. Y en eso llega un sujeto herido que le dice a estos viejos que la espada demoníaca sagrada ha sido liberada por un miembro del clan el cual fue poseído, donde vemos que el desmadre comienza y muchos fueron asesinados. El demonio trata de acabar con Yuki, pero nuestro prota se interpone usando una habilidad especial que casi destruye toda la ciudad. Y ojito que el prota está rotísimo. Regresando al presente, la Loli va a buscar a Mio a su habitación, donde se percatan que esta se fue, por lo que deciden ir a buscarla, y vemos que Mio está con el demonio que quiere su poder, donde esta trata de enfrentarlo pero no tiene posibilidades, así que se rinde y decide irse con él. Pero en eso llega Yuki a salvarla, iniciando un combate aunque tampoco tiene posibilidades, hasta que llega el rotísimo de Basara, el cual junto a la Loli logran derrotar al sujeto, y todo parecía haber acabado, cuando un demonio aparece apuñalando a nuestro prota, y no, otra vez no, lo que hace que Mio pierda el control y despierte su poder de demonio, el cual no controla, pero nuestro prota como puede se levanta y usa aquella habilidad que utilizó para salvar a Yuki cuando eran niños, y por la cual fue desterrado, pero esta vez la pudo controlar y reprimir el poder de Mio, haciéndola volver a su estado normal. Y al día siguiente en el colegio, el prota habla con este pibe, en donde nos revelan que él es el demonio que quiere el poder de la waifu, y que este fue enviado por el rey demonio interino para que vigile a la waifu y haga despertar su poder, por lo que nuestro prota le propone un trato de no decirle nada al rey demonio que este fracasó, para que no sea reemplazado por otro sujeto, ya que presiente que el pibe no es malo del todo, y algo me dice que este trato no es bueno. Además nos revela nuestro prota que el sujeto que mató a la familia de la waifu era su primer vigilante, Solgia, y en un cambio de escena vemos al padre de Basara hablar con alguien, donde le pide que vigile al prota, mientras él se encargará del resto. Por otro lado, nuestro prota sale a comer con el demonio tipo normal, en donde este le cuenta que su padre era conocido por todo el reino demoníaco como el héroe más fuerte, tanto así que lo relacionaban con el dios de la guerra. Además le menciona que ya los demás saben que hay una probabilidad de que Mio haya despertado su poder, por lo que podrían enviar más observadores poderosos al lugar. También le menciona que deben de tener cuidado con el pacto de maestro y siervo, ya que si esta llega a ser secuestrada se activaría la maldición, hasta tal punto de matarla. En eso aparece la enfermera sensual, la cual comparte con ellos un rato, para luego irse con nuestro prota, donde este le explica su situación, y la waifu le da unos buenos consejos como si de una madre se tratase. Y en un cambio de escena, vemos a Takigawa en una especie de construcción, donde aparece un demonio que fue enviado como observador, el cual se dirige a hacer su misión, pero al mismo tiempo llega esta waifu que fue enviada por Solgia, donde al parecer le hace una propuesta a Takigawa, la cual acepta. Por otro lado, un demonio intenta atacar a una waifu, pero esta es rescatada por un grupo de héroes, los cuales ya tienen como objetivo eliminar a Mio. A la mañana siguiente, nuestro prota tiene una cita con la waifu Yuki, donde se le unen Mio y la Loli cochinona. Vemos que el día va bien hasta que Yuki desaparece, porque se encuentra con un miembro del clan de héroes, y mientras los demás esperan son atacados por un demonio, el cual está mamadísimo. Pero en eso llegan los héroes, los cuales lo acaban con facilidad, y a su vez retan a un combate 3 vs 3, en donde si nuestro prota es derrotado, eliminarán por completo a Mio, y dicho combate será dentro de una semana. Y no, gente, por un demonio lo que faltaba. Y antes de continuar con el video, te vengo a recordar que estoy haciendo videos de animes de temporada en mi canal secundario, así que pincha en esta esquina para ir a ver los videos.
Es de esta manera que deciden entrenar con todo para dicho combate, así como subir sus poderes con la waifu de manera lujuriosa. Luego de lo sucedido, el prota habla con Takigawa, el cual le dice que ya sabe acerca del combate, y lo mejor es que él gane, porque si ellos ven que Mio va a ser eliminada, ellos van a intervenir matando a todos los héroes del lugar. Y pasaron los días. Llegó el momento del combate, el cual se lleva a cabo en un puente de la ciudad. El combate inicia y el pibe del báculo se enfrenta a las waifus, mientras que el prota se enfrenta a la loli mágica. Las waifus logran mantener entretenido al pibe un buen rato, mientras que Basara usa su habilidad especial para poder derrotar a la waifu, la cual se percata que nuestro prota nunca tuvo la intención de matarla. En eso aparece Yuki, la cual desmaya a nuestro prota y se va a pelear contra el pibe del báculo para proteger a Mio y María. Mio regresa donde está nuestro prota, el cual logra despertar después de los llamados de la waifu y se dirige a combatir al pibe, donde luego de un intenso combate el báculo toma su verdadero aspecto, transformándose en la bestia Byakuo, bestia que logra derrotar con la habilidad rotísima del prota. El combate finaliza y en eso llega Shiva, la cual menciona que la misión se suspende por el momento, debido a que Byakuo se salió de control y no había justificación para matar a Mio, ya que ella no ha hecho nada malo aún, por lo que deciden retirarse todos por el momento. Al día siguiente nuestro prota se encuentra con Yuki en su hogar, la cual le dice que los ancianos perdonaron lo sucedido y la dejaron vivir con nuestro prota. Y ojito que el pibe ya tiene tremendo harem, gente. Además la waifu se entera del pacto de maestro y siervo, donde esta acepta realizar el pacto porque la loli cochinona le comentó las cosas malas que le haría el prota. Y ojito con tanta cochinada en tan pequeño cuerpo. Y ahora las waifus son más cercanas al prota como siempre, y esta vez en el colegio se infiltra María para realizar sus actos cochinos, para hacer que la waifu Mio aumente su nivel de poder. Por otro lado, en el otro mundo, Solgia tiene un plan para obtener los poderes del prota y de Mio. En otras palabras, un desmadre está por comenzar, y al caer la noche, Basara tendrá su pacto de maestro y siervo con la waifu Yuki, aunque esta es algo masoquista y rechaza el pacto para que se agregue la maldición y le suceda lo mismo que a Mio. Y ya saben a lo que me refiero. Luego de que el prota terminara el ritual y se diera un baño suculento con las waifus, al día siguiente en el colegio, por andar distraído se lastima la mano, por lo que se dirige a la enfermería, donde la besto waifu le hace la sanación, además de decirle que por ningún motivo se quite esa venda, hasta que ella misma lo haga. Y ojito que esta mujer es algo misteriosa. En un cambio de escena mientras el prota se cambia, llega esta chica la cual comienza a seducirlo, y en eso aparece Mio y Yuki, las cuales encuentran a la waifu sobre nuestro prota. Mio piensa las cosas mal y se va del lugar, mientras Yuki se percató que la waifu estaba poseída, por lo que decide enfrentarla mientras el prota va detrás de Mio, la cual fue secuestrada junto a la loli por la sirvienta de Solgia. Estando en casa de Solgia nos damos cuenta que la loli la había traicionado desde un principio, y que todo era un plan para llevársela a ese pibe, el cual la quiere solo para él. En eso recibe una llamada del nuevo rey demonio, que le menciona acerca de la desaparición de Mio, y le pregunta si sabe algo al respecto, el cual dice que no sabe nada, pero el rey lo llama para que vaya a verlo a una reunión importante, donde debe de asistir obligatoriamente. Por otro lado, nuestro prota habla con Takigawa, el cual le dice que la loli hasta hace poco recibía órdenes del pibe, y que si está haciendo eso es porque el viejo tenía secuestrada a la madre de la loli. El prota intenta sacarle la localización de Solgia a Takigawa, al cual enfrenta pero no puede contra él, y en un cambio de escena vemos a Takigawa llegar a la casa de Solgia, diciéndole a la sirvienta que haga un cambio, donde él le da a nuestro prota y ella le da a la waifu. Takigawa le dice que debería de escoger el trato que le propone, o de lo contrario le diría al rey demonio lo que Solgia está haciendo, ya que ese secuestro es considerado traición al rey, y también al consejo, debido a que a la waifu la deben mantener en observación, por lo que la sirvienta de Solgia actúa rápido, matando al instante e incinerando el cuerpo del pibe. Y no, ese demonio era amigo del prota. Estando dentro del castillo, la waifu de gran personalidad le dice que debe apoderarse de la mente de nuestro prota, por lo que la loli lo encierra en una habitación para hacerle cosas lujuriosas, aunque él sabe que ella lo hace para salvar a su madre, por lo que la loli recurre a su poder secreto, transformándose en una gran waifu sensual. Y esto es bueno o malo, gente, no sé. Por otro lado, Yuki se encuentra en el bosque esperando que Basara se encuentre bien, y de hecho el pibe está siendo controlado mentalmente por la loli, aunque logra salirse del control mental, en donde se enfrenta a ella pero sin su arma, la cual clava en el piso, en donde al mismo tiempo desaparece el campo que protege la casa de Solgia, logrando así llegar Yuki al lugar, salvando a Mio y teniendo ambas un combate con la waifu guapa. Y mientras tanto Basara se deja golpear muchas veces por la loli, la cual se da cuenta de que el prota de verdad la quiere, y esta ya no puede seguir golpeándolo, donde no le queda más que abrazarlo y llorar con toda su alma. Y no, pero qué linda es la loli, es muy linda de verdad. Al mismo tiempo las waifus logran derrotar a la sirvienta de Solgia, el cual aparece capturando a todas, además de activar una maldición para matar a Zest, la cual en el fondo odia al viejo y quiere tener un sirviente joven como el prota. Y ojito que el pibe ya es popular hasta en el inframundo, pero en eso llega Basara usando su habilidad especial, eliminando todo tipo de magia, aunque el viejo usa su control mental, dejando paralizado a nuestro prota. Nuestro prota logra salirse de la esclavitud mental y comienza un combate contra Solgia, el cual no puede vencer con facilidad. En un cambio de escena vemos a Takigawa caminar de nuevo a la casa de Solgia. Basara está medio muerta,
Gilberto. Y para complicar las cosas, Solgia usa su poder mental, del cual no podrá liberarse. Y en eso llega María para ayudarlo. Pero Solgia, al ver la traición, decide matar a su madre, lo que hace que Mio presencie todo y recuerde cómo murieron sus padres, desatando su poder de Gilberto, quitándole en un instante el brazo a Solgia. Y cuando esta decide acabar con él, nuestro prota le predica la palabra y la calma. Vemos que Solgia escapa, pero se encuentra con nada más ni nada menos que con Takegawa, el cual nunca murió. Y es que realmente acabaron con una simple marioneta que el pibe creó. Además, este le dice que hizo un trato con el prota, donde le revela que los padres de la waifu que él acabó eran los dueños del orfanato donde él se crió. Así que el trato que hizo era poder acabarlo él mismo con sus propias manos. Y vamos, este demonio me cae bien. Además, nos enteramos que la madre de la Loli está viva, y que con lo que acabó el pibe también era una marioneta. Y vemos que todo parecía haber acabado, hasta que quedan atrapados en la casa de Solgia, el cual era un demonio bestia que se iría consumiendo al mundo poco a poco, y no habría manera de salir de él. Aunque si se llega al núcleo de la bestia, nuestro prota tiene pensado usar su habilidad especial completa y ocasionar algo parecido a lo que hizo cuando era niño. Y comienza la supervivencia, y mientras se dirigen al núcleo de la bestia son atacados por una serie de trampas que el organismo va creando. Y vemos que llegan a lo que eran los aposentos de Solgia, y estando allí salen una gran cantidad de copias de Zest, las cuales logran derrotar y seguir el camino llegando al núcleo, donde Zest les menciona que ella era un prototipo mágico, y que realmente solo era usada para cosas lujuriosas por el viejo, así que ella creará una abertura al mecanismo de defensa del núcleo, para que nuestro prota logre acabar con el enemigo. La waifu ataca, y nuestro prota con su mega velocidad llega al núcleo, aplicando su ataque especial, acabando con la bestia por completo. Las waifus despiertan, incluyendo a Zest, que fue salvada por el prota en el último segundo antes de morir, y en un cambio de escena vemos a Takegawa torturando al viejo, donde este le dice que tenía otro trato con el prota, el cual era que él presenciara la muerte del viejo, y en eso llegaba Sara, y le da la orden para que acabe con él de una vez por todas. De esta manera el prota regresa a su hogar, donde tiene una conversación con Mio, y pasa un rato muy agradable donde este la besa, aunque al final termina llegando las demás waifus, peleándose por él y al final todas lo besan, y el pibe está en el paraíso, gente. Más tarde ese mismo día la madre de la Loli y Zest son enviadas de regreso a su mundo, y en un cambio de escena vemos que todo está tranquilo, y nuestro prota disfruta el día a día con sus waifus, y en un cambio de escena vemos al nuevo rey demonio recibir un informe de que al parecer Solgia ha muerto, aunque aún no lo tienen 100% confirmado. Este al llegar a sus aposentos se encuentra todo el grupo de seguridad acabados, mientras que en el trono está nada más ni nada menos que el padre del prota, el cual le agradece por cuidar de sus hijos. Y espera, no, ¿qué está pasando? Además vino a devolverle el favor mirándolo de una manera asesina. Y no puede ser, pero qué plot twist más épico, gente.